es lo mismo, paralelismo, perpendicular, perpendicularidad, ortogonalidad, el paralelismo y que no fuera ni uno ni otro. Entonces, yo les... Ah, no lo acabamos, perfecto. Entonces, vamos a... Muy bien. Yo me voy a ver los hechos. Sale. A ver, entonces, miren. Encuentra el valor correcto al grado más cercano de los tres ángulos del triángulo por los vértices dados. Bien, tenemos 3 puntos, 3 vértices. Esos me van a determinar un triángulo. Y la idea es encontrar los ángulos interiores. La pregunta es, ¿será necesario graficar? ¿Graficarlos o lo podemos resolver así tal? ¿Sé qué es graficar? Sí, yo creo que es mejor graficar. ¿Pudieras encender la luz, ingeniero? Ayúdanos, por favor, gracias. Porque se ve oscurito, sino para ajustarle aquí el control de la luz. Yo no creo que así está bien. A ver cómo se ve uno. Porque luego me agarro por así como azulado. La otra vez ya vi un vídeo ahí, hasta parezco el zorro-pitufo, ¿no? Diciéndonos, ¿qué pasó? No, hasta parece que me eché unas esos que comen frambuesas con unos champiñones, ¿verdad? Y me dio el cambio de color. No, ahí está muy oscuro. Y más o menos eso. Porque si no, se ve uno medio azulado. Bueno, entonces, miren, vamos a anotar los puntos. Punto de 0,1,1, E, menos 2,4,3 y F, 1,2, menos 1. ¿Sí? Bien. ¿Vas a parar, ingeniero? Gracias. Bueno, vamos a graficarlos. Si es lo más correcto, lo mejor que podemos hacer con lo siguiente. A ver, vamos a ver. Tenemos X, Y, Z. Más o menos así. Yo creo que vamos a tener que utilizar una escala más grande porque si no nos va a quedar muy chiquito el triángulo. ¿Ya se fijaron? Sí. Yo me estoy así. ¿Por qué? Porque este cuate es el 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. A ver, aquí. Sí. Está 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, más o menos. Entonces es el punto 1, 0, 1, 1. Ese es el punto D. Punto E menos 2. 1, 2, 4. 4, 1, 2, 3, 4. No, que no, señor. Eso es medio levantaron. Le saqué de onda. Menos 2, 4. 1, 2, 3, 4. Y luego 3, ¿no? 1, 2, 3. Este es el punto E. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Es menos 2, 4, 1, 3. Y luego el F es 1, 2, menos 1. Ese es el punto F. Bien.
Entonces, este es un triángulo, más o menos. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Vamos a poner las coordenadas. Entonces tenemos que encontrar los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? Vamos a llamar en orden alfabético. Alfa, beta, gamma. ¿Sí? Así yo los pongo porque voy en orden alfabético. Primero va este punto, entonces alfa, luego en orden alfabético. Bien. ¿Y cómo vamos a encontrar esos ángulos con el producto Q? Pero para ello necesitamos plantear los vectores que van a determinar esos grados y que me van a permitir por medio del producto punto encontrar esos ángulos. Entonces aquí yo soy libre de elegir cómo quiero plantear esos vectores, no importa cómo sea, ¿sí? Va a dar exactamente lo mismo. Aquí la cuestión es cómo lo quieres hacer. Yo voy a respetar el orden alfabético. Es decir, voy a ir del punto que alfabéticamente vaya primero al que sigue después. Por ejemplo, este sería, este lado estaría definido por el vector de E. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? De E. Tenía que tener mucho, disculpe. Vector de E, vector de F, ¿sí? Y vector EF. ¿Sí se fijan que estoy respetando el orden alfabético, no? ¿Sí o no? Voy a poner, pero bueno, los voy a anotar aquí. Este está más intenso. Tengo los vectores, yo los planteé como DE, como DF y como EF. ¿Sí o no? ¿Sí? Así los planteé. Si hay alguien que diga, no, pues yo quiero que sea ED, FE y FD, se vale. Es exactamente, bueno, llegarías al mismo resultado. ¿Sí? Se llegaría al mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlas. Por lo tanto, tienes el vector de E. Sería menos 2,3,2. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos determinando el vector de los dos puntos. ¿Sí o no? ¿Sí? Fíjense. Punto final, punto inicial. ¿Sí o no? Luego, DF. Punto inicial, punto final. Entonces sería 1 menos 2. ¿Sí o no? F. Aquí para acá. Entonces sería 3 menos 2 menos 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y saco sus nombres. Tengo que sacar sus normas. ¿Por qué? Porque en el producto punto necesito dos vectores en forma, pues ya como sea triada o combinación numérica de sus magnitudes o normas, ¿vale? A ver, ¿las pueden ir calculando, por favor? ¿Sí está bien así el ejercicio? Llega más fuerte. Ya. ¿Listo? Ok, luego a veces a los que les dan cerca
Cuando le secan los ojos, pero... ¿Irá a llover? ¿Cómo ves? ¿Sí o no? Otra vez. Ya más nochecito, ¿no? Sí, Humberto, por favor. Miren, yo creo que ya es que sí, no, pues hay situaciones que no se pueden, o sea, se tiene que hacer algo. Yo iría a pues, tomar una fotito y pegarla ahí ya en el edificio administrativo. Sí, porque parece ser que esta gente no lo ve. ¿Y por qué no lo ve? Porque no estamos ahí apuntados. Yo solamente conocí un director que siempre andaba echando sus celulares. Y hasta me tocó en una ocasión donde les dijo, chavos, aquí no se puede fumar. Antes sí se permitió. En mis tiempos se fumaban. Eso de no fumar tendrá como del año 2000, y cuando se empezó a hacer esa política, no hacen eso, chavos, andaban sus ciudades. Y había lugares donde sí se podía, las placitas que había estudiado. Y yo estoy ya de acuerdo que no primero que antes fumar. Ahora ya. Pero nada, no han ido al Campus Norte. Así digo, pues, yo digo que es bonito, no es una, diría en el catecismo que es una obra de caridad para que haga su chamba. Vamos a echarle la mano. ¿Ya la sacaron? Sí. ¿Cuántos nos dan? Primero raíz de 17. ¿Raíz de 17? Sí. Luego raíz de 3. Raíz de 29. Raíz de 29. Muy bien, ahora viene lo interesante. A ver. Coseno de alfa. ¿Verdad? Voy a aplicar las formulitas, ¿verdad? Acuérdense que bueno, no es esa fórmula. Bueno, sí es esa fórmula, pero despejada. ¿Sí o no? Exacto. Pero aquí, importante, vamos a aplicar precisamente ese corolario. Pero tenemos que tener en cuenta cómo opera, cómo funciona, bajo qué circunstancias podemos utilizar esa propiedad. Y recuerden que la usamos en el sentido de que el coseno del ángulo entre dos vectores es el producto junto de ellos entre el producto de sus magnitudes, ¿sí o no? Bien, pero para que sea el ángulo entre dos vectores es necesario y suficiente que el punto de aplicación de los dos vectores sea el vértice del ángulo. ¿Sí? O sea, el ángulo entre dos vectores es aquel cuyo vértice es el punto de aplicación de los dos vectores. ¿Sí o no? El vértice del ángulo, bueno, le voy a poner T. Que el vértice del ángulo sea el punto de aplicación de los dos vectores. Si no, no funciona. ¿Sí? Si no, no va a funcionar.
Entonces vamos a ver qué pasa con alfa. Que alfa es un ángulo cuyo vértice es el punto de aplicación de los dos vectores DF y DE. Entonces no hay problema. ¿Sí o no? Aquí diríamos, chavos, no hay pez. ¿Verdad? Bueno, diríamos, yo estoy chavo. ¿No? ¿O no? Sí, todavía. Sí. Aunque las cosas se mucho, Me llevan el corazón. diciendo chale, ¿no? Eso se lleva en el ¿Qué digo? corazón. ¿Eh? Eso se lleva en el corazón, no en el cuerpo. Ah, entonces se me veo muy cateado. No, yo ¿Eh? le calculo unos 29. Ah, muy bien. Más o menos. ¿Verdad? Hay como que unos poquitos más, ¿no? DF. Cuidado aquí. Sí. ¿Sí o no? Bien, entonces, coseno inverso de quién. Ese producto punto, ¿cuánto me va a dar? Menos 2 más 3 menos 4 sobre raíz de 17 por raíz de 6. ¿Sí estamos? ¿Sí? O sea que esto sería ¿cuánto? Menos 3 sobre raíz de 2, 102, ¿verdad? Sale. A ver, aproximadamente sáquenla. Obviamente yo les recomiendo en grados. Pongan la calculadora y luego de. Por favor, para que los den grados. Y así sacarían más. Bueno. ¿Ya? ¿Vale? 107.28. 107.28. Bueno, no, perdón, aquí 107.28 grados, ese es beta. Bueno, vamos con beta. ¿Qué pasa con beta? A ver, ¿qué notan aquí en beta? Que no es el punto de aplicación de. Que no es el punto de aplicación de los dos vectores, es el punto de aplicación del vector EF, pero DE no. ¿Sí o no? No es. Entonces, yo no puedo aplicar esa fórmula. Pero sí puedo hacer una variante. ¿A qué me refiero con variante? Bueno, no propiamente variante, sino que yo para que pueda aplicar esta fórmula necesito que el vértice sea el punto de aplicación de los dos vectores y por lo tanto tendría que aplicar el principio de transmisibilidad. ¿Sí están de acuerdo? Así, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ahora sí los dos vectores, su punto de aplicación determinen el vértice del ángulo entre ellos. Entonces, el ángulo entre ellos va a ser este. Le voy a llamar beta primo. ¿Sí o no? Pero no va a ser el ángulo interior. Pero el ángulo interior va a ser 180, porque son suplementarios. ¿Sí o no? Entonces va a ser 180 menos beta prima. Y entonces sería 180 menos coseno inverso. Ese sí ya no se puede así. ¿Coseno inverso de qué? De DE punto F sobre la norma de DE por módulo de DE. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bueno, entonces ¿cuánto me da? Bien, aquí aguas. ¿Por qué aguas? Porque hay muchos chavos que luego le ponen aquí el igual. A ver, para empezar, déjenme ver a ver si no me estoy saliendo del campo de la cámara. No, está perfecto.
hay muchos chavos que dicen, le ponen el igual, y entonces aquí ya empiezan haciendo coseno inverso, ¿sí me explico? Y no. Si tú le pones el igual, este 180 tiene que ir. ¿Sí se entiende o no? Entonces hay muchos que se agarran haciendo los cosenos. O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, sucederían dos cosas. Que continuaras, ya no pusieras el 180 y continuaras así, pues, y te va a dar mal. O lo que es peor, al final si le pongas 180 menos lo que te da esto, pero entonces quiere decir que no tienes idea de lo que estás haciendo. Tú podrás decir, no, pero es que yo estoy bien consciente de que ese 180 no lo puse porque continué haciendo el coseno y al final lo puse. Ok, eso yo lo puedo entender, pero desde el momento en que tú le pones igual, estás diciendo que lo que está antes y lo que está después son iguales y ya no lo son, porque no le pusiste el 180, ¿sí me explico? Entonces, aguas. ¿Sí se entiende? O sea, si yo le pongo igual, es porque las dos cosas son iguales. Entonces, ese 180 lo tengo que volver a poner. Y ese es un error que se comete muchas veces en matemáticas. ¿Sí? O sea, yo me he fijado, chavos, ahí de que, por ejemplo, es un chorizo, ok, pero hay una operación que hacer en ese chorizo, le ponen igual, hacen la operación, pero ¿por qué? O sea, no, ¿y qué pasó con lo otro? ¿Ya le corté un pedazo de chorizo? Yo no le digo, la hojita, ¿sí o no? Entonces, cuidado, porque eso sí, mete bastante ruido. Bien, a ver, entonces, espérenme, gracias. Ya para la próxima, yo creo que se lo voy a traer así como una especie como de dianas para que cuando alguno me acuerde de algo que se nos esté pasando, como, sí, algo así como diciendo, se acaba de ganarlo, como, bueno, luego les enseño el meme, díganlo. Ese profe es la de la pregunta. Oh, chido. Es que los dos son de 07. Eso también es de 07. ¿Sí o no? Vale. Muy bien. A ver entonces, por favor. Coseno inverso de ¿cuánto es el producto punto? Menos 6, menos 6, menos 12, menos 8, menos 20. ¿Cuánto? 29 ¿En cuánto? Por eso, rápido. Bueno, sáquenla. ¿Cuánto? 154.25. 154. No, ya se. Ya lo que está mal. Ojo, aquí estoy cometiendo también un error. A ver quién me dice qué error estoy cometiendo. ¿Qué error estoy cometiendo? ¿Sí o no? Aguas. ¿Sí o no? A ver, entonces ahí hay un error. O este está mal o este está mal. Yo creo que este, porque es medio. Pero este es el resultado del coseno, hace 180 menos. Ok, vamos a ponerlo así, ingeniero. Igual 180, bueno, sí aproximadamente, porque ahí me van a dar en decimales. ¿Menos cuánto? 154, ¿has dicho?
154.25. ¿Punto 25? Ok, ¿y cuánto nos va a dar aproximadamente? 25.75. 75. Muy bien. Y finalmente gamma. ¿Qué onda con gamma? A ver, ¿qué podemos notar aquí? Que no es el punto inicial de los dos vectores, es el punto final. Entonces aplicaríamos transmisibilidad. ¿Para qué? Para que podamos tener los dos vectores en una posición tal que su punto de aplicación sea el mismo para ambos, ¿verdad? Y de esa forma, ese punto de aplicación sea el vértice del ángulo. Entonces el ángulo va a ser este. Pero no hay ningún problema porque son ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí o no? O sea que aquí no va a haber bronca, pero sí tenemos que notar eso, ¿verdad? Entonces aquí sí, coseno inverso de quién? De DF, punto EF, entre la norma de DF o la norma de DF. Muy bien, entonces esto es coseno inverso de quién. ¿Cuánto nos da el producto punto? Nos da 3, menos 2 y menos 2, 1. 1 y 8, 9, ¿no? 9. ¿Sí, verdad? Entre raíz de 4, 174. ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cuánto nos da? Aprox. 46.97. ¿40 qué? 46.97. 46.97 grados. Muy bien. No sé si podría igual a aplicar que la suma de todos los ángulos. Sí, de hecho así lo vamos a comprobar. La forma en cómo lo comprobamos sería que la suma de los tres ángulos nos diera aproximadamente 180. La idea es que nos dio un poquito menos, ¿verdad? Si nos da un poquito más, como te dice uno, pero supone que es un poquito menos porque siempre quitamos decimales. Esa sería la forma en cómo lo comprobaríamos. Entonces, ¿cuánto nos da? Sí nos da como 179 puntos y algo, ¿no? ¿Cerrado? Ah, caray. Bueno. Ok. Perfecto. Pues ahí está. Si se fijan, entonces, aquí lo que estamos viendo que es importante es que esa fórmula del coseno del ángulo, o sea, el ángulo entre los dos vectores en el producto punto, es aquel cuyo vértice es el punto de aplicación de los dos vectores. Si no, no sería así. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Nos ayudas, ingeniero? Gracias. ¿Ya le podemos borrar? ¿No? Vamos a esperar los que terminen de votar. ¿El ingeniero social que está hablando? ¿Quién está esperando por hablar? Bueno, ya. Gracias. Bueno, entonces miren, los ejercicios que siguen, 23 a 24, lo tienen que borrar, nos dicen que determinemos si los vectores dados son ortogonales, que viene siendo lo mismo que perpendiculares, o normales también, ¿sí? Normales o perpendiculares, paralelos o ninguno. Ninguno
de estos dos. ¿Por qué? Porque son las posiciones posibles que existen entre dos vectores, pues ya sea en el plano, en el espacio tridimensional, o de cualquier otra dimensión, aunque pues bueno, esos espacios ya no los vemos. Sí, ya no. Recuerden que solamente vemos 3 dimensiones. Yo les comentaba, creo que por ahí, que ya de 4 dimensiones en adelante ya no es posible visualizarlas. Sin embargo, en física es muy común hablar del tema de el espacio tetradimensional de 4 dimensiones, que básicamente es el espacio-tiempo, el cual nos habla Albert Einstein en su teoría de la relatividad general, ¿verdad? Porque sabrán que la teoría de la relatividad se divide en 2 partes: teoría de la relatividad especial o restringida y la teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad restringida o especial es muy sencilla de entender. De hecho, en la preparatoria se estudia la teoría de la relatividad especial y se hacen ejercicios con ella. ¿Por qué? Porque nos habla de contracción de las longitudes, aumento de masa y dilatación del tiempo. Y esto es revolucionario porque estamos hablando de las 3 magnitudes físicas fundamentales. O sea, esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de longitud, tiempo y masa. Son las magnitudes físicas fundamentales. ¿Por qué? Porque todas las demás son derivadas de ellas, o la gran mayoría se derivan de ellas. Claro que podemos ahí incluir el grado céntrico, bueno, la temperatura que no está incluida, y la corriente eléctrica o la carga eléctrica. Pero son las fundamentales. Y hay que decir que la física de Newton, que dicho sea de paso, por ahí bien, yo les prometo, de gracias a eso, les prometo, se los firmo, les va a pasar todo ese material. Por cierto, ¿quién ya hizo el grupo de Telegram? A ver, creo que aquí un cuate nos dijo que se le iba a aventar y que nos iba. ¿Quién ya lo hizo? Sí, para que nos echen la mano. Sí, les dije, sí, de aquí dijo que lo iba a hacer, ¿no? No, que es que yo sí sé todo, que yo soy bien acá. Fue un grupo que me dijeron. A ver, ¿quién sabe hacer algún grupo? Incluso me dijeron, es que no solamente puedes hacer grupo, también puedes hacer canal. Yo pues, muy bien, echaron la mano. No para ti. ¿Alguien sabe hacer eso? ¿Tú sabes hacer un grupo de video? ¿Grupo y canal? ¿Las dos? Y luego o sea, aquí la idea sería que, porque me dicen algunos que, bueno, sí yo lo intenté hacer, y yo quería que hubiera como un link para compartirles y ustedes se puedan meter, como en el WhatsApp. ¿Verdad? Ya ven que, pues sí, en ese sentido, pues sí funcionaba bien. Entonces, eso bueno. Ya se ve que bien, ya bien. Vean lo que es tanto conocimiento, las tradiciones. Bien. Entonces, tú lo puedes hacer y nos puedes pasar el link, ingeniero, desde el grupo. Ya lo estás tomando el grupo. ¿El grupo ya lo hiciste ya? ¿Cómo le pusiste? ¿Cuál le puesto nombre? Y luego le puedes pasar el link a mí para que yo sea el administrador. Sí, porque no, tengo que cerrar y ya después empiezan ya como aquí. No, bueno. Entonces, les comentaba yo que Newton, bueno, miren, aquí es que es importante esto. Antes de hecho, la física como tal empezó a aparecer por ahí en el siglo XIX. La física como tal, antes se le llamaba filosofía natural. O sea, fíjense nada más el aprecio que los científicos de los siglos pasados le tenían a la filosofía.
filosofía natural, así se llamaba la física. De hecho, física es una palabra griega que significa physics y que es naturaleza. Pero ahí vemos el aprecio que se le tenía a la filosofía. Incluso las obras más fregonas de Newton, o más bien la obra de cómo escribía Newton era en latín, no era en inglés. Y la obra principal de Newton se llama Principia Filosofía, Matemática, Principia Filosofía Naturales. Sí, principios de filosofía natural matemática. ¿Cómo lo ven? No, es que mi alumno sigue aquí, pero entonces, ahí está la importancia. Entonces, en Newton, la longitud, la masa y el tiempo no variaban en las magnitudes absolutas. Absolutas. Pero empieza a haber investigaciones, no todo fue Einstein, hay que decirlo, hubo otros físicos, como, por ejemplo, está Lorentz, un físico que se apellidaba Lorentz, que de hecho a él se le debe el estudio de la contracción, porque se llaman contracciones de Lorentz. Y también hay otros que, por ejemplo, diseñaron un aparato que se llamaba interferómetro. Ese interferómetro, lo que se descubrió con él era que no existía, por ejemplo, el éter, porque antes se creía que en el vacío debía de haber algo que permitiera que la luz pudiera viajar. ¿Sí? Igual que el sonido necesita del aire. Ustedes extraiganle vacío a un cuerpo y van a ver que ahí no se va a escuchar nada, porque el sonido no tiene donde las ondas sonoras puedan viajar. ¿Sí? Entonces se creía que debía de haber un medio hipotético llamado éter en el cual la luz pudiera viajar, aun cuando hubiera vacío. Entonces, pues bueno, hubo ahí varias investigaciones. Entonces, pues ya Einstein profundizó y llegó a esas conclusiones de que el tiempo se dilata al viajar a la velocidad de la luz o velocidades cercanas a la luz. El tiempo se dilata, las longitudes se contraen y la masa aumenta. ¿Verdad? Por eso es que, según esta teoría, si yo me subiera a una nave espacial y viajara a la velocidad de la luz y mi viaje durara 1 hora, pues me daría cuenta que con el reloj de la nave y luego regresar a la Tierra, pues me daría cuenta que aquí en la Tierra transcurrieron años. ¿Por qué? Porque mi reloj en la nave, que viajaba a la velocidad de la luz, pues se movía más lento. ¿Sí? Estas cosas, pues en cierto modo se han comprobado, pero bueno, ¿por qué se han comprobado? Porque en el caso, por ejemplo, de la dilatación del tiempo, ha habido experimentos en los laboratorios de partículas subatómicas donde esas partículas tienen un tiempo de vida, ¿sí? Y ya pasa ese tiempo y se desintegran porque son muy inestables. Entonces esas mismas partículas se producen en el espacio como rayos cósmicos, pero cuando son rayos viajan a la velocidad de la luz y se descubre que viven más que en el laboratorio, es decir, su reloj transcurrió más lentamente. ¿Sí? Entonces sí, más o menos es una forma en cómo se ha tratado de pues sí, corroborar lo que dice eso de la dilatación del tiempo. Lo del aumento de masa y contracción de las longitudes, pues eso no se ha podido demostrar, porque pues no hay manera, por eso sigue siendo una teoría, pero la teoría de la relatividad general, esa sí es muy, muy complicada, esa sí es compleja. Ya requiere ahí matemáticas de muy alto nivel. Entonces, esto ya son las 5, ¿verdad? Bueno, pues sí, vamos a dejarle aquí. Continuamos mañana, que pasen buenas tardes.